Están los Josés y las Marías modernas que han salido de su patria y tratan de ajustarse a una nueva vida recordando las fechas importantes tales como la Navidad, los cumpleaños, los matrimonios y funerales. Good evening, my dear brothers and sisters. Buenas noches, hermanos y hermanas. Me siento bendecido por la oportunidad de dirigirme a ustedes esta noche en que celebramos el acontecimiento más glorioso de la historia de la humanidad, la venida al mundo del Hijo de Dios. El nacimiento de Cristo, su vida y expiación son el regalo de nuestro Padre Celestial para todos nosotros. Al celebrar el nacimiento del Salvador en esta gozosa época del año, el amor constante e infinito de Dios llena nuestras almas abundantemente, ayudándonos a volver nuestros corazones hacia nuestra familia, amigos y vecinos, y haciéndonos más sensibles para con los que se sienten solos, aislados o que necesitan consuelo y paz. Siempre me ha impresionado que en la narración de los acontecimientos en torno al nacimiento de Jesús, el Evangelio de Lucas nos describe ejemplos de cómo se infundió consuelo y paz a personas que se hallaban en esas circunstancias. Podemos apreciar este ejemplo cuando vemos que nuestro amoroso Padre Celestial envió a sus ángeles por la noche para visitar a los pastores quienes se hallaban socialmente apartados y anunciarles el nacimiento de su Hijo. Y cuando vemos a los pastores a su vez visitando a María y José, quienes estaban atendiendo a un bebé recién nacido, hallándose ellos muy lejos de su hogar en Galilea, no fue una coincidencia que José y María tuvieran que hacer el largo viaje desde Nazaret a Belén para ser empadronados, porque antiguos profetas habían profetizado hacía siglos que el Salvador del mundo nacería en Belén, la ciudad de David. Vemos que nuestro Padre Celestial estaba muy al tanto de cada detalle concerniente al nacimiento de su Hijo unigénito. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Al pensar en los pastores y en la joven pareja y de los pastores, me pregunto cuánto consuelo, paz y felicidad habrán recibido en forma individual mediante la aparición de la hueste de ángeles en el campo y por la llegada de los pastores a ver a María y José. Los pastores deben haber recibido el ansiado consuelo de que Dios los tenía presentes y los valoraba tanto como para que fuesen elegidos para ser los primeros testigos del recién nacido Cordero de Dios. A María y José los pastores pueden haberles traído el grandísimo consuelo de saber que otros conocían el milagro divino del que ellos formaban parte. Con seguridad, hay entre nosotros pastores modernos, hombres y mujeres, que trabajan hasta tarde en la noche o las primeras horas del día para ganarse el sustento. Algunos de esos pastores modernos pueden ser guardias de seguridad, personal de emergencias u hospitales, empleados de tiendas de 24 horas, de gasolineras o de equipos de noticias. En ocasiones, los que trabajan turnos de noche pueden sentirse aislados de las interacciones sociales con aquellos que suelen trabajar en horarios diurnos. Además de ellos, están los Josés y las Marías modernas que han salido de su patria y tratan de ajustarse a una nueva vida recordando las fechas importantes tales como la Navidad, los cumpleaños, los matrimonios y funerales. Ahora que se acercan las Navidades, me pregunto si podríamos ser más como las huestes de ángeles e ir a visitar a los pastores modernos para traerles las buenas nuevas de Cristo, paz y consuelo. Y me pregunto si podemos llegar a ser más como los pastores y responder al llamado de visitar y ministrar a los Josés y las Marías de nuestros vecindarios y comunidades para brindarles la seguridad de que Dios los ama y vela por ellos y los cuida. Mi familia y yo experimentamos en varias ocasiones esos sentimientos de consuelo y paz que puede traer una hueste de ángeles en este tiempo.
Me gustaría reflexionar en una de esas ocasiones en esta noche. Ese invierno, en el año 2003, nos mudamos de Utah aquí. Ese invierno tuvimos una de las peores tormentas que Utah había tenido por varios años. Nunca habíamos visto algo así antes, ya que nos criamos en zonas de playas y palmeras en Brasil. Nuestra casa estaba situada en una colina en Bountiful y tenía una acera muy larga porque estaba en una esquina. Al llegar las nevadas, mi esposa comenzó valerosamente a limpiar la nieve de la entrada y de la acera con una máquina quitanieves. Y yo me había resbalado en el hielo y me había fracturado la muñeca unos días antes al ir a visitar a un vecino. Por causa de mi accidente me operaron y me colocaron un largo yeso en el brazo que llevé por varios meses. Mientras mi esposa limpiaba con la máquina ese día por primera vez en su vida, ella no tenía idea de cómo hacer para que al desplazarse la máquina siempre expulsara la nieve hacia un sitio donde no molestara. De modo que mientras ella iba y venía con la máquina sin querer, volvía a cubrir de nieve lo que acababa de limpiar. Entonces, ¡qué desastre! Debido a su prolongada exposición al frío, pescó una infección en ambos oídos y estuvo casi completamente sorda por 2 meses. Al mismo tiempo, nuestro hijo de 16 años se había lesionado la espalda yendo en trineo y tenía que permanecer en cama para poder sanar. Así que estábamos uno en cama, una sorda y el otro con un yeso y todos muertos de frío. Estoy seguro de que éramos todo un espectáculo para nuestros vecinos. Una de esas mañanas frías, a eso de las 5 de la mañana, me despertó el sonido de una máquina quitanieves que escuché a través de mi ventana. Al asomarme vi a mi vecino, el hermano Blaine Williams, que vivía al otro lado de la calle, quien está aquí esta noche con su esposa Peggy. Alcanzando casi los 70 años, había dejado su cálida y cómoda casa y discretamente había limpiado la entrada y la acera de nuestra casa, porque sabía que nosotros no podríamos hacerlo. Y con igual sencillez y discreción, otro amigo, el hermano Daniel Almeida, se presentó en mi casa para llevarme hasta Salt Lake City al trabajo, ya que yo no podía conducir debido al molesto yeso. Ellos dos, con bondad y discreción, estuvieron para mí cada mañana hasta que mi familia se recuperó y pudimos hacernos cargo de las cosas. En esas frías Navidades del año 2003, se nos enviaron estos hermanos angelicales, tal y como fueron enviados ángeles ministrantes a los humildes pastores de antaño. Estos 2 hermanos siguieron el ejemplo del Salvador y antepusieron nuestras necesidades a las de ellos. Queridos hermanos y hermanas, la vida del Salvador fue el ejemplo perfecto de amor y buena voluntad hacia el prójimo. Él siempre se olvidó de sí mismo y pensó en otros. Sus hechos desinteresados se expresaron en todo lo que él hizo, cada día de su vida, y no se limitaban a un día festivo o temporada. Conforme volvamos nuestros corazones hacia los demás como lo hizo el Salvador, les prometo que podremos experimentar el significado de la Navidad. Al hacerlo, hallaremos un sinfín de oportunidades para dar de nosotros mismos, callada y bondadosamente, a las personas que nos necesiten. De este modo conoceremos mejor al Salvador y encontraremos paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres, lo que determinará de gran manera el amor, la paz y la fortaleza renovadas que podremos sentir y transmitir a los demás. Al seguir los pasos del Salvador, ruego que siempre estemos atentos al sonido de las sandalias de sus pies y busquemos asirnos de la mano firme del carpintero. A medida que buscamos al Salvador en todo lo que hacemos, la Navidad no durará solo un día ni una temporada, sino que será una condición del corazón y de la mente, y siempre sentiremos cerca de nosotros el gozo
y el amor que se sienten en Navidad, testifico que Jesucristo, el infante que nació en Belén, en verdad es el Salvador y Redentor del mundo. Feliz Navidad a todos ustedes, y digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.